Bien, muy buenas tardes. Vamos a comenzar la tercera sesión de estas jornadas sobre los 30 años del Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla, o de Ceuta, en este caso concreto, y lo vamos a hacer con dos conferencias el día de hoy, dos ponencias. La primera, que va a tener lugar inmediatamente, va a ser la titulada Ceuta y Melilla, ciudades europeas del Mediterráneo Sur, que va a ser impartida por Alejandro del Valle Gálvez, que nos acompaña. Como sabéis, muchos de vosotros lo conocéis, es catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Cádiz y de Relaciones Internacionales en la Universidad de Cádiz, y también catedrático de Jean Monnet en el Instituto de Estudios Internacionales del Estrecho. Pues yo sin más doy paso a nuestro interveniente de hoy. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Es verdaderamente un honor y me siento muy querido en esta ciudad y la verdad con los compañeros de la UNED, y particularmente agradezco la invitación a Adolfo Hernández Lafuente por tener también sensibilidad con aspectos que no siempre vienen al caso cuando se habla de Ceuta y Melilla, como son los temas internacionales y europeos. Entonces, bueno, mi planteamiento era hablar de... Nosotros venimos trabajando estos temas desde hace tiempo en la Universidad de Cádiz, el centro de excelencia nuestro de la Unión Europea, y hemos publicado algunas en el Observatorio de Ceuta y Melilla, por ejemplo, sobre la consolidación europea de Ceuta y Melilla, después con la UNED, gracias a la UNED, la publicación de un libro sobre este mismo tema. Y bueno, pues aquí está el Observatorio de Ceuta y Melilla y las UNED de Ceuta y Melilla que nos ayudaron con este tema. También he publicado en el Instituto Elcano unas reflexiones recientemente sobre estas nuevas narrativas que llamo yo para Ceuta y Melilla. Había publicado ya también en este think tank algunas ideas sobre la necesaria consolidación de la Unión Europea en esta zona, en la zona del Estrecho, que creo que está bastante descuidada en la política exterior y en la estrategia de acción exterior española, de este gobierno y de anteriores gobiernos. Hay una falta de visibilidad y particularmente una falta de estrategia global en esta zona que es esencial para nuestro país. Algunas ideas quería desgranar aquí. Entonces, bueno, pues revisar un poco el planteamiento tradicional, tener un nuevo eje discursivo que creo que debe ir en estos tiempos de cambios geopolíticos hacia la dicotomía democracia-autoritarismo, o un orden basado en reglas contra estados iliberales, populistas, y bueno, revisar cuestiones como los títulos jurídicos que tiene España, el carácter de ciudades multiculturales, fronterizas, la vinculación con Gibraltar, que yo creo que es esencial el considerarlo de cara al futuro, es del mayor interés de nuestro país, en mi opinión, el vincular lo más posible Ceuta a Gibraltar. Y bueno, pues hay una dimensión geopolítica que creo que es interesante el subrayarla y que a veces se pierde de vista desde Madrid, desde Bruselas, desde muchos sitios, ¿no? Entonces, bueno, es un poco revisar el planteamiento tradicional. Vamos con las cuestiones siempre históricas cuando hablamos de Ceuta, siempre el artículo de prensa hace referencia a la conquista en 1415 por la corona portuguesa, luego a la creación de esta monarquía común y luego cómo Ceuta pasa a manos españolas, ¿no? Del reino de España, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí hay que tener en cuenta cuestiones como la necesidad de otras cuestiones en torno a las relaciones con Marruecos y al papel que deben cumplir o que pueden cumplir las ciudades en este contexto que hay que afrontar de cualquier manera, ¿no? Porque está ahí, ¿no? Las relaciones hispano-marroquíes, bueno, pues ya sabemos cómo son, unas relaciones muy peculiares,
donde a veces pues no se tiene, a mi juicio, bastante en cuenta que Marruecos es otra cosa. A veces en los textos oficiales se habla de los países del Magreb, Túnez, Argelia, Mauritania, Marruecos. No, Marruecos es otra cosa, es otro vecino, es distinto. Hay que tener una política especial hacia Marruecos. No se puede considerar que es un país más del norte de África, ¿no? Hay una cuestión clara, que son los constantes dientes de sierra en las relaciones, y después es un país que tiene conflictos y controversias con todos los vecinos. Esto tiene una explicación jurídico-histórica, porque dentro del norte de África es el único país que desde el origen no ha admitido las fronteras heredadas de la descolonización. Sí lo ha hecho Argelia, sí lo ha hecho Túnez, sí lo ha hecho Egipto, sí lo ha hecho Libia, pero no lo ha hecho Marruecos. Marruecos no acepta las fronteras que ha heredado, con las que se ha constituido como Estado moderno en 1956. Bueno, vamos a cumplir 70 años pronto, el año que viene, de la independencia de Marruecos como Estado, y bueno, pues ya podemos decir que hay una serie de constantes. Tenemos ya 33 años del Tratado de Amistad y Buena Vecindad con Marruecos, que fue un punto clave con este país. Bueno, pues hay que decir que las cuestiones, tenemos esas crisis habituales, que tiene esa relación con los vecinos, y tenemos, bueno, las características del país, que es los temas territoriales, la reivindicación que tiene de territorios con todos los vecinos. Nosotros pensamos en nosotros mismos, pero claro, también lo tiene con Argelia, por ejemplo, ¿no? El sistema, que es un sistema muy peculiar de poder palaciego, es decir, el poder no está en el gobierno. El gobierno elegido en elecciones no tiene el poder principal, lo tiene el entorno palaciego, y bueno, es un Estado autoritario y no democrático, ¿no? Y además es el único vecino de España, y esto es importante, que para realizarse como Estado necesita romper el espacio democrático español, el espacio soberano democrático español. Nosotros tenemos una reivindicación con Gibraltar, Portugal tiene una reivindicación territorial hacia España, pero Portugal no pretende la ruptura del espacio democrático español. Entonces, bueno, es distinto, es un tema distinto, y yo creo que a veces se pierde de vista. Hemos tenido siempre una lista de problemas muy grande. Hay que decir que todas estas cuestiones se han ido suavizando con la vinculación a la Unión Europea, que es un factor importante la Unión Europea para desdramatizar estas relaciones bilaterales a veces muy conflictivas, como ha pasado con... Pero bueno, ahí está el tema del Sáhara y está el tema de las ciudades, islas y peñones de España en el norte de África. No vamos a centrarnos en esto porque es un tema distinto, y además yo creo que es un tema que a Ceuta y Melilla le conviene desvincular, porque es otra historia que no tiene nada que ver con las ciudades de convivencia democrática. Pero están ahí, y bueno, pues esto... creo que la vinculación de las islas y peñones a las ciudades no es buena para el discurso español, para la política exterior española, y es un arma muy fácil para Marruecos el meter en la misma coctelera a las ciudades democráticas con los peñones y las islas. Esto realmente nos deja en una situación que convendría quizás reflexionar. Está en la isla de tierra y la isla de mar, como sabemos, en Alhucemas, y realmente, bueno, aquí hay un desequilibrio en la relación, siempre lo ha existido. Bueno, nosotros hemos tenido una actitud reactiva, y nosotros estamos un poco con las manos atadas, primero porque somos un Estado democrático y no podemos hacer cosas que hace el Estado vecino, ¿no? Y después, el tener un gobierno palaciego les permite una continuidad en la política exterior
que nosotros no podemos tener, porque hay elecciones cada 4 años, puede cambiar la política del gobierno. En este sentido, bueno, pues en ocasiones hemos tenido pues esto que The Economist titulaba como la utilización del arma migratoria para conseguir objetivos de política exterior, los sucesos de mayo de 2021 en Ceuta, claramente interpretados así, ¿no? La obtención de un objetivo de política exterior utilizando a su propia población, ¿no? Utilizándolo. Entonces es un tema que fue condenado por el Parlamento Europeo. Naturalmente esto supuso la violación de... Nosotros tenemos publicado, ahora hemos sacado una segunda edición, todos los tratados, acuerdos y memorandos de entendimiento. Es impresionante la cooperación que tenemos con Marruecos en todos los órdenes. Bueno, todo saltó por los aires, sencillamente, en un día. No hubo preaviso, fue un acto que incumplió todos los tratados que tenemos con él. Bueno, no vamos a extendernos más aquí. Yo creo que es interesante el tener en cuenta que a veces se pierde de vista. Marruecos es un socio geopolítico esencial de España, esencial. Pero Marruecos nos considera a nosotros un adversario geoestratégico, es decir, para conseguir sus objetivos como país necesita, como digo, romper el espacio democrático español. Son unas relaciones condicionadas por la Unión Europea, pero los temas territoriales, me temo que a veces pues, se quedan fuera, ¿no? Y son el núcleo duro del conflicto con Marruecos es este, y hay que encararlo y hay que afrontarlo, ¿no? Entonces, bueno, por eso creo que es necesario aportar en este contexto, que es un contexto donde España tiene una actitud reactiva. El que tiene la iniciativa es el que gana siempre, por lo menos en la jugada la puede tener planificada. Nosotros tenemos siempre una actitud reactiva y creo que conviene tener también algunas actitudes propositivas, como esto de las nuevas narrativas que comentaba. Una narrativa es una reconstrucción discursiva de ciertos hechos. Estamos basados solamente en los argumentos históricos. Tenemos un tratado de 1778 con el sultán de Marruecos, en fin, tenemos muchos tratados, pero yo creo que tendríamos que irnos a una situación un poco más reciente y situarnos verdaderamente en los hechos actuales, ¿no? Y en ese sentido incluirnos como eje esencial en democracia contra autoritarismo, centrar Ceuta como espacio democrático de convivencia europeo en el entorno del Estrecho. Sí, hubo un tratado muy importante en el siglo XVIII, hubo varios tratados en el siglo XIX. Vámonos a la situación actual. La situación actual es democracia contra autoritarismo y lo que tenemos que ver es las cuestiones de los valores europeos que se aplican plenamente en esta ciudad, ¿no? Y hay que defender los valores europeos, y la Unión Europea y España tienen esa obligación de... por lo tanto, quizás abandonar el discurso territorial, que no lleva a nada porque son discursos antagónicos, irnos más a el eje democracia-autoritarismo, ¿no? Que creo que es en el entorno democrático lo que más puede hacer valer las características de Ceuta, ¿no? Los valores europeos entendidos bien. El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea nos señala que es la base de la Unión Europea como organización internacional, nos señala que estos valores son respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a las minorías. Lo que está en azul, en mi opinión, es lo que está en rojo, creo que es algo común y bien comprendido por la comunidad internacional, la misma Organización de Naciones Unidas. El Consejo de Europa se basa en esto que se podría resumir en la tríada democracia, Estado de Derecho, derechos humanos. Democracia, Estado de Derecho, derechos humanos. Y esto es universal. Lo que en azul subrayo es la lectura que hace la Unión Europea de estos valores universales, y que la Unión Europea tiene una especial incidencia
la discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad como lectura de los derechos humanos, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres. Lamento decirles que, como ya saben, la mayoría de la humanidad piensa que esto no es un principio aplicable. La igualdad absoluta entre hombre y mujer. Esto es algo occidental y europeo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que aplicamos aquí, esto es lo que tenemos que propugnar y defender a mi juicio. Entonces, esta vinculación a la Unión Europea yo creo que hay que hacerla valer y hay que explotarla al máximo en todos los órdenes institucionales, como voy a alegar luego, un estatuto especial. Y entonces, bueno, en cuanto a los títulos jurídicos, ya digo que quizás deberíamos abandonar e irnos al título jurídico más fuerte. El título jurídico más fuerte es el del origen histórico del Estado. Yo creo que eso no plantea cuestiones. En Grecia nadie reclama que Estambul debe volver a Grecia porque hace 5 siglos era Constantinopla. No, ya formó parte de Turquía, ya es parte de Turquía y nadie se le ocurre reclamar esto. Lo que está en el origen histórico del Estado creo que es un argumento, es el más fuerte, y Ceuta y Melilla tienen esas características. Es verdad que Ceuta fue de soberanía portuguesa y posteriormente pasó a soberanía española, pero la soberanía es de finales del siglo XV, en el caso de Melilla igualmente, coetáneo a la conquista de Granada, a la reunificación. Si podemos hablar de cuándo se forma España, estamos hablando del fin del medievo en este final del siglo XV, principios del XVI, y yo creo que ahí están integradas plenamente las ciudades. Ese es el argumento histórico más fuerte, más que un tratado que se pudo hacer en el siglo XVIII con el sultán de Marruecos, fijando los límites del siglo XIX particularmente, los límites de las ciudades. No, vamos al más fuerte, que creo que es este, ¿no? En cuanto a los títulos jurídicos, creo que deberíamos ceñirnos ahí y no plantear más cuestiones, ¿no? Y en cuanto a la terminología, pues sí, hay que tener cierto... Incluso nosotros, en los medios se habla de los enclaves, cuando jurídicamente en la Max Planck Encyclopedia of Public International Law, la enciclopedia más conocida de Derecho Internacional, se dice como ejemplo de lo que no es un enclave, se cita a Ceuta. La enciclopedia cita a Ceuta, para decir lo que no es un enclave, ¿no? Que no está totalmente rodeado por el territorio. Entonces, bueno, deberíamos abandonar esta terminología. Naturalmente, Marruecos utiliza la terminología de presidios, ciudades ocupadas, ¿no? En fin, forma parte de la reclamación territorial, pero yo creo que no deberíamos hablar de conflicto, no se debería hablar de una controversia, una disputa. Bien, es una reclamación territorial permanente de Marruecos hacia nuestro país y hay que dejarla en ese contexto. Revalorizar las ciudades multiculturales, naturalmente de forma pues históricamente plurisecular. Hemos tenido aquí una convivencia que no se ha dado en otros sitios de España. Realmente es muy interesante esto, porque esta multiculturalidad es una peculiaridad que no se conoce bien en nuestro país, en Europa, ¿no? Y esto es algo muy característico porque, claro, nosotros hemos pasado, nuestro país es muy peculiar en cuestiones, hemos pasado de ser un país de emigración a ser un país de inmigración. Y hemos pasado, en 10 años, nos hemos puesto en el 10-12% de la población española, que se considera un límite ya sobrepasado en cualquier país para tener una población extranjera recién llegada. Bueno, nosotros lo hemos hecho, no ha pasado nada, pero es un fenómeno reciente. En cambio aquí es algo que existe plurisecularmente y esto se debe hacer valer. Existe un convenio del Consejo de Europa sobre la protección de minorías nacionales, del que España es parte. Sin embargo, España solo reconoce una minoría. Cuando hace informes, España está obligada a hacer informes sobre cómo se respetan las minorías en nuestro país y solo reconoce una minoría, que es la que históricamente ha reconocido nuestro país, que es la minoría gitana.
la minoría gitana. Yo creo que quizás este es un debate que corresponde a las ciudades, no a mí, yo solo lo apunto, pero quizás España, bueno, probablemente los gobiernos españoles consideran que es abrir más que un melón, una caja de Pandora, esto de reconocer minorías, porque claro, la definición de minoría bueno, es un grupo, son derechos individuales de grupos de personas que tienen afinidad cultural, racial, religiosa y tienen voluntad de mantenerlo. Entonces, bueno, puedo comprender que es complicado, pero ya el Consejo de Europa nos ha llamado la atención sobre las minorías de Ceuta y de Melilla. Bueno, estaría bien reconocerlo, porque ya que tenemos instrumentos jurídicos de protección internacional ante el Consejo de Europa, que tiene 46 estados, pues quizás sería interesante hacerlo valer, ¿no? Las peculiaridades de las ciudades, ¿no? Con estas características. Bueno, ciudades fronterizas. Ciudades fronterizas, aquí podríamos, hay varios aspectos que comentar. Desde luego, desgraciadamente, pues se conoce mucho a Ceuta y Melilla por el vallado fronterizo y la frontera y las características de esta frontera. Ya sabemos que con la Ley de Seguridad Ciudadana, además, no se consideran los vallados frontera a efectos de extranjería, lo cual ha sido muy criticado por tribunales internacionales, por ONGs, el Defensor del Pueblo, en fin. Esto es porque fomenta las devoluciones en caliente. Yo creo que aquí deberíamos hacer gala, a mi juicio, del respeto de los derechos humanos en frontera. Si es territorio español, tendríamos que ser exquisitos en la defensa de los derechos humanos desde el primer milímetro que están en territorio español, ¿no? Esto, bueno, es un debate muy grande porque tendríamos que hablar de muchas cuestiones sobre los temas migratorios, pero creo que en toda esta línea de narrativas o de nuevas narrativas, el sacar brillo al respeto de derechos humanos, igualdad de derechos hombre-mujer, respeto de minorías, pues esto es muy relevante para presentar a las ciudades como ciudades europeas plenamente respetando los valores europeos. Otra cuestión es el tema de las aduanas. Dios me libre de meterme en donde los que conocen el tema son los aquí presentes, por supuesto, pero en fin, me parece que aquí no se están cumpliendo los acuerdos de 2022 y 2023 a los que se llegó con Marruecos. Es verdad que no son tratados internacionales. La hoja de ruta que suscribió nuestro presidente con el gobierno del rey de Marruecos, la reunión de alto nivel del año 23, insistían en esta normalización del paso fronterizo, pero bueno, también es verdad que no son tratados y segundo, no aparece en ningún sitio Ceuta y Melilla. No aparece en ningún sitio. Se habla de la plena normalización de las relaciones comerciales y aduaneras, pero no se dice Ceuta y Melilla. Es decir que, bueno, sí, los marroquíes han acordado esto, pero, en fin, esto no es un tratado muy preciso, ¿no? Entonces, aquí deberíamos insistir en esta cuestión porque hay un tema vinculado. El tema vinculado es que siempre ha habido un libre paso de personas residentes a uno y otro lado en uno y otro sentido. Esto es lo que en derecho internacional se conoce como una costumbre local, es decir, una repetición de actos que se considera obligatoria. Esto ha sido respetado durante siglos. Probablemente, además, en el caso de Ceuta es de tradición portuguesa. O sea, que viene de antes, ¿no? Nosotros lo teníamos ahí y cuando nos adherimos a los pactos de Schengen, precisamente hubo una cláusula diciendo, bien, vamos a respetarlo. La costumbre con Marruecos del libre paso.
Lo que pasa es que vamos a establecer un doble control de frontera. Ceuta está en Schengen, pero va a haber un doble control de frontera de Marruecos aquí y de aquí a la península o a otra conexión con el espacio Schengen europeo. Bien, esto se ha venido respetando, pero yo creo que quizás el comportamiento de Marruecos está cuestionando esta práctica, esta costumbre local pluricentenaria. Y no creo que, me parece, yo no tengo constancia de que el gobierno español haya protestado por esto, ¿no? De que haya habido una protesta oficial por incumplimiento de este acuerdo, que es consuetudinario por vía de costumbre, del libre paso. Es verdad que estaba la práctica de las porteadoras, pero bueno, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Las porteadoras es una deriva que hubo de la práctica pluricentenaria, ¿no? Pero me parece a mí que Marruecos no está actuando en el sentido de permitir lo que ha habido siempre, ¿no? El libre tránsito de personas, ¿no? Gibraltar. Antes lo he comentado, creo que es del mayor interés vincular a Gibraltar con Ceuta y con Melilla. Es verdad que son supuestos distintos, pero lo que en particular esta idea me vino a la mente al constatar que Marruecos lleva más de 30 años sin hacer el comparativo Gibraltar, Ceuta y Melilla, porque antes lo hacía en todas las declaraciones oficiales. Esto es lo mismo que Gibraltar, cuando se resuelva Gibraltar se resuelve. Entonces, bueno, quizás yo creo que es por la cuestión del principio democrático, la consulta a la población, lo que se conoce como autodeterminación interna. Está la autodeterminación externa, que es la capacidad de decidir el futuro de un territorio por una población, entre cuyas posibilidades está la independencia, la autodeterminación externa, que eso es el principio establecido por Naciones Unidas para los pueblos coloniales. Y otra cosa es la autodeterminación interna, que es que la población elija a sus gobernantes, elija su modelo de gobierno, haya elecciones. Entonces, claramente, ni Ceuta, ni Melilla, ni Gibraltar tienen derecho de autodeterminación externa. Primero, en el caso de Gibraltar, porque no lo reconoce la ONU. Y segundo, porque el Reino Unido tampoco lo reconoce, porque dice que solo Gibraltar puede ser independiente con el consentimiento de España. Entonces, bueno, son casos donde hay una clara... se comparte el espacio democrático, se comparten los valores europeos, aunque ya no está en la Unión Europea el Reino Unido. Pero se aplican los valores democráticos de respeto de derechos humanos, igualdad hombre-mujer, derechos de los ciudadanos, en las elecciones que se celebran. Entonces el vínculo está ahí, el vínculo existe. Y a mí me parece que eso es del mayor interés para la política exterior española, el vincular a Ceuta, Melilla y Gibraltar, porque son supuestos de ciudades democráticas en el área del Estrecho. Entonces, no estamos solos, es que parece que hay otras ciudades que también tienen unas características peculiares en esta misma zona. Se está negociando ahora el tratado, vamos a ver, porque, la importancia naturalmente quería subrayarla, la importancia militar que se ha multiplicado geométricamente para el Reino Unido en la nueva situación internacional, porque las bases militares, inteligencia naval, aérea, son extraordinariamente importantes. El Reino Unido reconoce que tiene 5 puntos de apoyo en el mundo, lo que llama hubs militares de apoyo, y que Gibraltar es uno de ellos. Entonces, está el problema de las aguas, pero el tema de los submarinos, como sabemos además, los submarinos son una cuestión geoestratégica esencial para el Reino Unido. Ya sabemos que el Reino Unido no tiene armamento nuclear en tierra, ¿no? Entonces, los submarinos, aunque nos dicen que aquí no hay submarinos con posibles vectores nucleares, si vienen submarinos con propulsión nuclear.
Y bueno, a veces ha habido incidentes, en fin. Sí tenemos visitas de submarinos norteamericanos con posibles misiles con cabeza nuclear, no lo sabemos. Esto se comunica al gobierno español con antelación. Las visitas, en cualquier caso, es un tema esencial para el Reino Unido. Se está negociando un tratado, por supuesto el Reino Unido, su objetivo es mantener estas bases militares. Pero el tratado es muy interesante para los gibraltareños y para el campo de Gibraltar, con el principio de prosperidad compartida que está en el mandato negociador. Esta noticia de hoy, no tenemos aún un acuerdo sobre cómo va a quedar Gibraltar en el marco europeo. Se está negociando por el Reino Unido y la Unión Europea, pero claro, España es decisiva ahí, ¿no? Vamos a ver si se aprueba el tratado, pero si se aprueba un tratado sería un acontecimiento verdaderamente, histórico. Ya se le pone a cualquier cosa la etiqueta de histórico, pero en este caso, si podemos tener un marco jurídico institucional estable para los próximos 20, 40 años, entre Gibraltar y el campo de Gibraltar, para crear un área de prosperidad compartida y otras cuestiones, área Schengen, en fin. Yo creo que Ceuta debería estar ahí. De hecho, está ya afectada desde el Brexit, está afectado Ceuta positivamente. Entonces, yo creo que sería del mayor interés el que se vinculara. Ceuta y Melilla dice, bueno, es que eso se interpreta del estatuto. No. En la ley de tratados y otros acuerdos internacionales se menciona expresamente a Ceuta y Melilla para decir que tienen la capacidad de solicitar la negociación de tratado o de incorporarse a comisiones negociadoras de España de un tratado que les afecte en materias de su interés. Por lo tanto, esto es que está escrito en una ley de tratados. O sea que yo creo que sería muy interesante, en el caso de Ceuta, que Ceuta solicitara la incorporación, aunque solo sea la mención de la ciudad de Ceuta en el tratado, porque eso le permitiría involucrarse, si hay un tratado, que espero que sí, en el engranaje institucional y de aplicación para los próximos 30 o 40 años. Y ahí hay posibilidades de que, si se va a crear un espacio internacionalizado al otro lado del estrecho, con el campo de Gibraltar, hombre, ya sabemos que los primeros afectados son la línea. De hecho han pedido la constitución de ciudad autónoma, pero no lo han permitido, ¿no? Se lo han rechazado por activa y por pasiva. Yo creo que la intención de la línea no era crear una ciudad autónoma, sino llamar la atención porque es verdad que la ciudad fronteriza más afectada en Europa por una disputa territorial. Pero el caso de Ceuta, vincularse a este espacio, de hecho, en Melilla parece que han estado de visita, ¿no? Los responsables de Melilla han estado de visita, hablando con el gobierno gibraltareño sobre la posibilidad de hacer vuelos Melilla-Gibraltar. Y recientemente creo que hasta hay un miembro del gobierno de Melilla que dijo que ellos estaban abiertos a la cooperación con Gibraltar. Bueno, yo creo que eso es un tema, no hablamos de... Esto es la alta política, no. Esto es competencia de la ciudad, ¿no? Lo pueden hacer, ¿no? Esa solicitud al gobierno. Naturalmente la Junta de Andalucía está implicada porque está la comunidad de municipios del campo de Gibraltar y está informada frecuentemente de cómo van las negociaciones. Yo creo que eso es una posibilidad que no debería echarse en saco roto, mi opinión. Y entonces también hay que hablar de el nuevo tiempo y la dimensión geopolítica que tiene el estrecho, ¿no? Estamos en un momento de muchos cambios, pero a veces perdemos de vista que ¿dónde está Ceuta? Es que dice, no, Ceuta está al otro lado del estrecho, allí. No, perdón, pero Ceuta es un espacio español en una región donde hay otros espacios españoles.
Aquí está el espacio de jurisdicción española. Entonces, el espacio de jurisdicción española en Canarias es grande. Estamos ahí, estamos con una perspectiva un poco de una visión de geopolítica. Somos un punto esencial para España y para la Unión Europea, que ahora está desarrollando una vertiente que es la Europa geopolítica, la necesidad de hacer una Europa geopolítica. La geopolítica exige tener unos intereses, unos objetivos también, una claridad en el territorio, en la geografía, en donde se apoya para ver las virtudes, las capacidades de un determinado Estado o de una organización internacional. Me temo que la Unión Europea todavía no ha centrado con claridad que en el Estrecho hay un eje de acción geopolítico propio. En cualquier caso, somos los únicos que estamos en el Estrecho. Somos los únicos de la Unión Europea. Entonces, somos los que debemos garantizar este espacio democrático en un territorio, recordemos, los que se llaman los choke points. Estamos en un punto esencial. A veces yo creo que todos perdemos de vista lo esencial del lugar en el que nos encontramos, ¿no? Y esto hay que revalorizarlo, como digo, como un elemento, un punto esencial para el tráfico marítimo de todo orden. Y bueno, donde tenemos esta posible, aquí está la proyección de espacios marítimos, donde probablemente vamos a tener conflictos con Marruecos, porque hay superposición de demandas de plataforma continental en torno a Canarias. Pero bueno, aquí está la exposición de los espacios marítimos del Estrecho, donde claramente, bueno, hay solapamientos, no hay definición, no hay delimitación. Es un tema en el que tenemos que tener mucho cuidado, y nosotros mismos pues tener una visión como región. Como digo, me parece que no podemos considerar el Estrecho de Gibraltar en el sentido más corto del término, sino que estamos hablando de una región que incluye Argelia, el Sáhara, incluye Mauritania. Cualquier decisión que se tome en un punto tiene repercusión en el otro, sino que se lo digan al ministro de Asuntos Exteriores cuando se cambió la posición española con respecto al Sáhara. Inmediatamente Argelia pues retiró al embajador, suspendió los acuerdos comerciales y el comercio que existía con nuestro país. Entonces, bueno, si tocas un punto, si no tienes una visión de conjunto estratégica, pues resulta que tienes una posición geopolítica extraordinaria, de las más importantes del planeta Tierra, pero no la estás aprovechando. Es más, puede ser perjudicial para ti, ¿no?, si no la sabes manejar, ¿no? Que creo que es lo que puede pasar. Bueno, no quiero tampoco ocupar mucho tiempo con solamente exponer algunas ideas. Yo creo que se ha hablado mucho de regiones ultraperiféricas. Hubo durante un tiempo una clara intencionalidad de cifrar ahí las posibilidades para Ceuta y para Melilla. En el análisis jurídico que yo hice, pues creo que no es viable. Creo que no es viable. Hay que modificar el tratado, porque están eo nomine, están por su nombre y apellidos los territorios que pueden ser región ultraperiférica. No hay una cláusula abierta. Entonces hay que modificar el tratado. Modificar el tratado es que somos muchos y tiene que ser por unanimidad. Entonces esto va a ser difícil. Y aparte, las condiciones de la región ultraperiférica creo que no las cumplen Ceuta y Melilla. Pero bueno, creo que sería más sencillo si hubiera voluntad política, claro está, y claridad mental por parte de nuestros dirigentes, el solicitar un estatuto singularizado. Eso puede tener un sentido. Es decir, ya sabemos que Canarias tiene un estatuto peculiar, pero no, un estatuto singular como ciudades europeas del Mediterráneo Sur, que tienen una frontera exterior
compleja y que en definitiva tienen una situación que no tiene nadie en Europa. Un estatuto singular podría beneficiar mucho a las dos ciudades en muchos aspectos que tienen que ver con fondos estructurales, tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Pero ahora no tenemos un estatuto singular, no tenemos ciertas peculiaridades con relación al ordenamiento europeo, particularmente aduanero, pero bueno, un estatuto singular diferenciado, ¿no? Yo creo que eso sería una interesante posibilidad, defenderlos en este estatuto singular como espacios de seguridad democrática, donde hay garantía de democracia en estos espacios, y yo creo que incluso habría que repensar el modelo autonómico, ¿no? A veces se comenta, no, es que Ceuta y Melilla no puede... En fin, no me quiero meter en campo minado con gran desconocimiento, porque claro, los que saben están aquí presentes y son los ciudadanos de Ceuta y Melilla, pero quizás nos interesaría una idea. Cuanto más parecida sea la organización territorial de Ceuta y Melilla con el Estado, más asimilación tenemos con el Reino de España y la Unión Europea, y más difícil sería decir que son casos muy diferentes, ¿no? Bueno, como digo, tenemos la necesidad de pasar a una dinámica que no sea bilateral. Recordemos, con la crisis de Ceuta de 2021, Marruecos puso toda la carne en el asador para que a ojos europeos se considerara como algo bilateral, porque saben que no les interesa que esto sea una cuestión multilateral, Unión Europea-Marruecos, sino solamente con España, porque ahí juegan con ventaja. Y creo que nosotros, al contrario, debemos hacer lo posible. Nada más empezar a llegar los menores, los más de 1.200, 1.500 menores, 10.000, 12.000 personas en total que llegaron en esos días, la agencia Frontex ofreció automáticamente ayuda a nuestro país para establecer aquí una operación de la Agencia Europea de Fronteras y Costas. Nosotros, la respuesta fue una carta del ministro del Interior diciendo que no queríamos una operación. Entonces, bueno, nos están ofreciendo, pero no porque hubo una decisión en el Consejo Europeo, vamos a ver qué pasa. No, automáticamente saltó la agencia europea diciendo hay una crisis fronteriza, ofrecemos una operación conjunta, y fue España la que dijo que no, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que ir en sentido contrario, multilateralizar, porque esto es una cosa de la Unión Europea, no es una cosa de... creo que lo que apoyemos en ese sentido, pues va a ir mejor, ¿no? Y bien, esta idea que he comentado antes de concebir una geoestrategia de la región del Estrecho, que sería lo más inteligente por parte española. Todos los documentos que yo, por lo menos, he venido estudiando en los últimos 20 años sobre estrategia de seguridad, estrategia de acción exterior, siempre hablan del norte de África, los países del norte de África, Marruecos. Es verdad que recientemente empieza a ponerse el acento en la importancia del estrecho, de las ciudades, de la necesidad de, después de 2021, ¿no?, tener en cuenta la seguridad de las ciudades, pero no hay una claridad expresada en los documentos de estrategia española. ¿Es posible que exista alguna estrategia en un cajón? No lo sé. Por supuesto, quisiera pensar que sí, ¿no? Y bueno, pues estos valores como ciudades únicas, multiculturales, y como digo, pues es asumirlo, que ellos nos consideran un adversario, esto se asume y ya está, ¿no? Entonces hay que actuar en consecuencia, tener una planificación, unos escenarios de actuación ante posibles iniciativas marroquíes, ¿no? Porque va a estar ahí siempre. Lo que no podemos es mirar para otro lado, me parece a mí, ¿no? En fin, en definitiva,
Creo que hay que tener un replanteamiento en esta situación que estamos viviendo. No sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, pero estamos viviendo un cambio estructural en las relaciones internacionales, en la geopolítica mundial, y aquí yo creo que tendríamos que anticiparnos, no dejarnos llevar por lo que pueda suceder. Creo que fue un error la cuestión del cambio de posición sobre el Sáhara Occidental y en fin, pues lo más esencial, que creo que nuestro país tendría que tener una estrategia de consulta a la población de Ceuta y Melilla, es decir, que sean los ciudadanos los que decidan, ¿no? Los ciudadanos de aquí, ¿no? Que tomen sus cartas y en un trasdebate como lo que se está fomentando aquí por nuestro admirado Adolfo Hernández de la Fuente, pues el tener un debate y una toma de conciencia sobre las necesidades que tiene en una perspectiva más amplia que la que no sea meramente local. Bien, pues es esto lo que quería plantear con publicidad añadida, ¿verdad? Pues ya nos quedamos aquí y quedo a disposición. Gracias, muchas gracias. Perdón. Alejandro, muchas gracias por tu exposición. Sintetizado de manera excelente lo que es la parte concreta de tu propuesta. Cuando yo leí acogido como informe por el Real Instituto Elcano tu comunicado, tu informe, bueno, pues me alegró mucho que hubiera una acogida en el ámbito estatal de una propuesta de naturaleza que evidentemente es estatal, en el sentido de comprometer las instancias estatales en primer lugar. Estamos hablando del derecho internacional, evidentemente. Pero esto es mucho más permeable, quiero decir. Nosotros tenemos una conciencia que hemos venido desarrollando en una actitud que está muy concretada en la posición que has definido, ¿no? Y esto es un paradigma distinto. Es decir, nos saco pecho por estas cuestiones que hasta ahora no se saco pecho, ¿no? Y evidentemente voy a tener muchos más socios, voy a tener un espacio de defensa mucho mayor, de distinción, la seguridad jurídica de un espacio que no la tienen otros, fundamentalmente. Pero, ¿qué puede pintar en esto los entes locales? O sea, las estructuras más periféricas o una ciudad como Ceuta. Lo que pasa es, sí, muchas gracias. Yo creo que hay un temor grande por parte de Ceuta y Melilla a involucrarse en lo que son cuestiones de Estado, ¿no? Es decir, bueno, esto son relaciones internacionales, es política exterior, y yo creo que ahí también las ciudades deben opinar, los gobernantes, pero los ciudadanos, ¿no? Es decir, que estas son materias que nos afectan, no solo es una cuestión de que el ministro de Exteriores y el presidente de Gobierno deciden estas cuestiones, sino que bueno, es un tema que compete también. Entonces hay determinadas iniciativas, yo no lo sé, no tengo el recorrido, no lo sé, pero creo que Ceuta nunca ha pedido formar parte de una comisión de negociadora de un tratado, ni ha dicho este tratado me interesa, y es algo que lo puede hacer, ¿no? Entonces hay algún aspecto de proyección internacional que incluso la tiene como ciudad autónoma, porque la reconoce la legislación. Bueno, la proyección exterior de las comunidades autónomas ha tenido un desarrollo extraordinario, el Tribunal Constitucional, ya sabemos que eso está bastante asentado, pero las ciudades autónomas también se les reconoce expressis verbis en la legislación en algunos aspectos. Entonces, bueno, hay
temas de proyección exterior que puede hacerlo sin ningún, solamente con voluntad política. Puede ser la pertenencia a la Asamblea de Regiones Euromediterráneas o cualquier foro no gubernamental. Está el Comité de las Regiones, está la posible presencia en Bruselas. En fin, yo creo que hay cosas que se pueden hacer ya, ¿no? Ya es un tema más delicado si como ciudad autónoma podría tener competencias que son de las comunidades autónomas. Bueno, la doctrina del Tribunal Constitucional es que mientras haya una competencia interna, esta puede tener una dimensión externa, ¿no? Luego, aquí no sé si en fin, no vamos a crear una consejería como es, en Cataluña la tienen, una consejería de acción exterior o de ministro de Asuntos Exteriores regional, pero yo creo que aquí tendría que incluirse en el mapa, en la agenda política de las ciudades, ¿no? Algunos aspectos que son muy evidentes, que les interesa, a los primeros interesados son los ciudadanos, ¿no? Y las entidades. No sé si esta era la cuestión que planteabas, ¿no? Sí, por supuesto. Quiero decir que hace falta, digamos, asumir las cosas, primero enterarse de ellas y después ver si eso nos vale y después defender. Pero aquí somos muy dados a las lamentaciones y a las cartas a los Reyes Magos, pero las peticiones concretas no aparecen, la verdad, o aparecen de una manera abstracta, sin concreción. Pero esto requiere, primero, yo creo que interiorizarlo, pero no interiorizarlo como una información más, sino que para nosotros esto es un aspecto vital de nuestra existencia. Las relaciones con el vecino tienen una prioridad que debería asumir las cosas. Llevarlo al tema estatutario, en principio yo ahora mismo no lo veo, quiero decir. Bueno, puede ser sus consecuencias, pero en términos de colaboración, de comparación, en el tema de relaciones internacionales, todos estamos igual. Sí, totalmente. Pero existen esas ventanas previstas en la legislación, hablaba de los tratados internacionales, pero también la ciudad puede firmar acuerdos no normativos, que son acuerdos con otras entidades. Bueno, Madrid tiene firmado acuerdos con estados, la Junta de Andalucía acuerdos no normativos con Argentina, con El Salvador. Quiero decir que existe la posibilidad prevista en la legislación, que también se aplica a Ceuta y Melilla, de acuerdos de distinto tipo. Es decir, que hay una proyección exterior interesante. Dejar todo en manos de Madrid, yo creo que por lo menos habría que sensibilizar en algunas cuestiones, como creo que se está haciendo, ¿no? Muchas veces con los temas ahora de frontera o aduaneros, ¿no? Pero el llevar alguna propuesta clara por parte de la ciudad, yo creo que exigiría también un debate, una toma de posición sobre cuál debía ser la actitud de nuestro gobierno o las propuestas que se hagan, ¿no? Sí, es difícil demandar proactividad, pero sí. Podemos hacer ese tipo de cambios. No, pero vamos, no tenemos ningún impedimento. El tema de Gibraltar, hay un obstáculo mental, ¿no? Porque se piensa que esto es una controversia, entonces no debemos meternos ahí. Pero bueno, es que van a llegar a un acuerdo. Entonces, hacer un escrito diciendo que sobre la base del artículo 22 de la Ley de Tratados solicito ser informado, incorporarme a... Pues, yo creo que eso no es la Tercera Guerra Mundial, ni se cae la estructura de la soberanía española con que se haga una solicitud de ese tipo. Y no tiene, es decir, no se tiene nada que perder, no se está nadie metiendo en cuestiones de alta política internacional, ¿no? Es que van a tener aquí unos acuerdos de cooperación intensa, va a haber fondos estructurales que se van a aplicar en el campo de Gibraltar, ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que Ceuta, que ya tiene alguna repercusión de lo que está ocurriendo en el entorno gibraltareño, pues el institucionalizarlo creo que estaría bien, ¿no? Es decir, que hay posibilidades también que podrían ser potenciadas por el Gobierno de la Nación. Lo que no sé si hay una estrategia, ¿no?, por parte del Gobierno de la Nación clara con relación a Ceuta y Melilla en este tipo de cuestiones, ¿no?
intención era traer esto al conocimiento, sí, más que al debate, porque en principio hay que evaluar, sí, sobre todo hay que concienciar, y aquí es muy difícil. Bueno, sí. Te agradezco que hayas participado, que nos lo hayas explicado, y desde luego todo lo que estás aportando por escrito. No, sí. Hay que hacerte un seguimiento especial desde las ciudades, como ya se hace desde Melilla, que se hace incluso más que desde aquí. Sí, sí, bueno, yo creo. Vamos a intentarlo, yo creo que eso es una intención. Yo creo que cualquier actuación que tenga una continuidad en el tiempo, planteando este tipo de debates, yo creo que a medio o largo plazo puede tener solamente efectos beneficiosos, ¿no? Es que si uno se calla y no debate o no se plantean los temas, entonces yo creo que se hace muy bien en esta jornada, o sea que felicito a la ciudad y al director por esta iniciativa. Gracias.